En el libro de Éxodo de la Biblia, se presenta una situación aparentemente desconcertante, en la que Dios endurece el corazón de Faraón y luego le castiga por esa misma dureza de corazón. Esto plantea varias preguntas. ¿Endureció Dios el corazón de Faraón? ¿Es Dios un ser injusto o cruel? Hay dos explicaciones muy buenas para las declaraciones de Éxodo. Ambas explicaciones pueden encontrarse en el entendimiento de las expresiones usadas en los idiomas bíblicos. Veamos en qué consiste la primera. En su gran obra sobre las figuras bíblicas de expresión, E.W. Bullinger listó varias maneras en que los idiomas griego y hebreo usaban verbos para expresar algo diferente a su uso estricto y literal. Bullinger habla en cuanto al uso idiomático de algunos verbos. En la página 823 de su libro habla de los verbos activos que los hebreos usaban para expresar no la ejecución de algo, sino el permiso de lo que se dice que el agente hace. Para ilustrar este uso, él menciona Jeremías 4:10, que dice: Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo. Es decir, has permitido que los falsos profetas engañen grandemente a este pueblo. También apela a Ezequiel 14:9 como un ejemplo de este tipo de uso. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta. Es decir, permití que él se autoengañara. Igualmente en Job 42:11, Moisés menciona que todo lo que sufrió Job lo había traído Jehová sobre él, cuando en realidad lo que hizo Jehová fue permitir que Satanás lo afligiera. En una sección larga sobre las expresiones bíblicas, James McKnight concuerda con el enunciado de Bullinger en cuanto a que en el hebreo los verbos activos pueden expresar permiso y no la acción directa. Esta explicación sin duda clarifica el tema del endurecimiento del corazón de Faraón. Cuando el texto dice que Dios endureció el corazón de Faraón, esto significa que Dios permitió o toleró que el corazón de Faraón se endureciera. Una segunda explicación igualmente legítima para el texto en Éxodo es que las alusiones que indican que Dios endureció el corazón de Faraón son una forma figurativa de expresión muy cercanamente relacionada a la metáfora conocida como metonimia, donde se emplea un nombre o palabra por otra. Por ejemplo, cuando hablamos de leer a Shakespeare, queremos decir que leemos sus escritos o composiciones. El endurecimiento del corazón de Faraón en manos de Dios sería una metonimia del sujeto, es decir, se menciona al sujeto, pero se quiere dar a entender una propiedad o circunstancia relacionada a él. Específicamente, bajo esta forma de la figura, se dice algunas veces que se logra una acción, cuando realmente se quiere decir con esto que se proveyó la ocasión o las circunstancias para lograr tal acción. La Biblia está repleta de ejemplos que ilustran esta figura de expresión. Por ejemplo, Juan reportó que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan en Juan 4 versículo 1. Pero en realidad, Jesús no realizó los bautismos personalmente como se puede ver en Juan 4:2, sino que fue su enseñanza e influencia la que causó que se hiciera eso. Se menciona a Jesús, el sujeto, pero se quiere dar a entender la circunstancia de su influencia. Su enseñanza era responsable de que la gente se bautizara. Repetidamente en el libro de Primera de Reyes, se dice que varios reyes de Israel anduvieron en los caminos de Jeroboam, quien hizo pecar a Israel, por ejemplo, Primera de Reyes 16:19 y 26 y Primera de Reyes 22:52. Pero Jeroboam no forzó a sus contemporáneos o a sus sucesores a pecar. En cambio, dejó un ejemplo que ellos escogieron seguir. En Hechos 1:18 se dice que Judas adquirió un campo con el dinero que obtuvo por traicionar a Cristo. Pero, en realidad, él devolvió el dinero a los principales sacerdotes y se ahorcó. Luego se usó el dinero de precio de sangre para adquirir el campo según Mateo 27:5 al 7. De esta manera, por medio de la metonimia del sujeto, se dijo que Judas había hecho lo que su acción ocasionó. Otro caso de metonimia del sujeto, relacionado cercanamente con el ejemplo de Faraón en Éxodo, es la ocasión de la conversión de Lidia, la comerciante de Tiatira. El pasaje en Hechos 16:14 declara que el Señor abrió el corazón de ella. Sin embargo, el medio específico por el que Dios logró esta acción fue la predicación de Pablo. La palabra de Dios que Pablo habló, creó en ella una actitud receptiva y responsiva. De igual manera, en Efesios 2:17 y en Primera de Pedro 3:19 se dice que Jesús predicó a los gentiles como a la población antidiluviana del tiempo de Noé. Desde luego, Jesús no hizo ninguna de las dos cosas directamente. En cambio, operó mediante agentes, a través de Pablo en el primer caso y a través de Noé en el segundo caso. En el caso de Faraón, Dios endureció el corazón de Faraón en el sentido que proveyó las circunstancias y la ocasión para que Faraón fuera forzado a tomar una decisión.
Dios envió a Moisés para anunciar sus demandas ante Faraón. Moisés simplemente anunció las instrucciones de Dios. Dios incluso acompañó sus palabras con milagros, para confirmar el origen divino del mensaje. Faraón tomó la decisión de rechazar las demandas de Dios. Por su propia voluntad, rechazó obstinadamente obedecer. Desde luego, Dios proveyó la ocasión para que Faraón demostrara su actitud inflexible. Si Dios no hubiera enviado a Moisés, Faraón no hubiera confrontado el dilema de liberar o no a los israelitas. Así que Dios fue ciertamente el instigador o iniciador. Pero él no fue el autor del desafío de Faraón. Al mirar rápidamente las expresiones hebreas, es claro que Dios no endureció injustamente o directamente el corazón de Faraón. Dios no hace acepción de personas, Él no actúa injustamente, y Él siempre ha permitido que los humanos ejerciten su volición personal de acuerdo a Deuteronomio 30 versículo 19. No obstante, Dios usa las decisiones incorrectas y obstinadas de los pecadores rebeldes para promover sus causas, como declara Isaías 10, 5 al 11. En el caso de la dureza del corazón de Faraón, no se puede acusar a Dios de injusto, y no se puede acusar a la Biblia de contradicción. La verdad es que los seres humanos fueron creados con libre albedrío y son culpables de sus propios actos.